Plaza del Pozo nació el ejército revolucionario que haría la independencia de Cartagena de Indias, la primera independencia absoluta, el 11 de noviembre de 1811. Aquí los negros y mulatos libres, artesanos del barrio de Getsemaní, se organizaron bajo la dirección del cubano artesano Pedro Romero y salieron hacia el centro administrativo de la ciudad, hacia la gobernación, y obligaron a los líderes patriotas a proclamar la independencia y a crear la república. Esta fue una de las grandes contribuciones a la fundación de la nación y de la República de Colombia, de los negros y mulatos cartageneros. El 20 de abril de 1808, Fernando VII, rey de España, es secuestrado por Napoleón. El vasto imperio peninsular sufre desde 1785 las consecuencias de constantes guerras con Inglaterra y Francia. La disminución del comercio entre el imperio y las colonias americanas, hasta casi desaparecer la primera década del siglo XIX, hace más intenso el impacto de la crisis política en la Nueva Granada. Un gran vacío de poder se respira en las provincias, especialmente Cartagena. El juramento de lealtad al rey secuestrado no se hizo esperar. Las provincias españolas crearon juntas de gobiernos transitorias, a la espera del regreso de Fernando VII, y el acto se replicó en las colonias americanas. Así, muchas ciudades juraron lealtad al rey, pero la fractura del poderío español y la desestabilización se tradujo en la pérdida de legitimidad del virrey Amari Borbón en la Nueva Granada, y la creación de las juntas locales conduciría a otro camino en la historia. Las condiciones especiales de Cartagena y el convulsionado momento político que se advertía entonces confluyeron en un momento independentista que se nutrió, luego de varios eventos centrales, que hoy se reconocen como momentos claves de la historia, que dio libertad e independencia a la ciudad-puerto, y en consecuencia, a todo el reino de la Nueva Granada. El descontento creciente de la política económica de la corona española y el ulterior apresamiento del rey por parte de los franceses generó un clima propicio para que tensiones y conflictos, en apariencia menores, produjeran como resultado un movimiento social hacia la independencia. La negativa del gobernador español Francisco Montes a darle participación en el gobierno a los miembros del Cabildo, conformado por comerciantes españoles e hijo de comerciantes españoles en su gran mayoría, dio inicio a la crisis política de Cartagena de Indias. La negativa de la Junta Suprema de Cádiz de reconocer el nuevo gobierno, dominado por los criollos, así como la autonomía de la provincia de Cartagena, provocó la reacción de los patricios cartageneros, los afrodescendientes y artesanos libres en su mayoría. Solo los artesanos eran más del 60% de la población de la provincia, según los censos de la época. Hoy sabemos que ese momento fundacional de la República, ese gran momento que es la independencia, es un momento profundamente democrático. Es decir, es un evento en el que participan no solo esos sectores de las élites, que en efecto, por supuesto, participan y cumplen un papel en el movimiento, sino que sabemos también que sectores importantísimos, afrodescendientes, básicamente artesanos, tienen una participación decisiva en todos aquellos eventos desde finales de 1809 hasta noviembre de 1811, que se declara la independencia, e incluso posteriormente a ese momento, todos esos años terribles de la República de Cartagena de Indias, que va desde 1811, noviembre de 1811, hasta 1815, esos años
que no hemos estudiado suficientemente, pero que fueron años decisivos, importantes. Allí los afrodescendientes, los artesanos, jugaron papel fundamental. Hablo del caso de Pedro Romero, que llegó a ser comandante en jefe de las fuerzas patrióticas, que llegó a ser jefe del Estado Mayor del Ejército de Cartagena. Y no solo de Pedro Romero, hubo otros distinguidísimos como Pedro Medrano y otros muchos. De modo que estamos hablando de artesanos afrodescendientes libres, que no solo participaron como parte del ejército, sino también como fuerzas dirigentes decisivas del ejército patriota. Fue Pedro Romero, un artesano mulato, nacido en Matanzas, Cuba, que hizo historia en la ciudad de Cartagena de Indias, en el nuevo reino de Granada. Él se destacó como el líder de los sectores populares y figura sobresaliente en el estamento militar, clave para la expulsión del gobernador Montes y los subsiguientes actos revolucionarios. Él era el comandante del regimiento de los lanceros de Getsemaní, integrado principalmente por artesanos afrodescendientes libres. Y es que en la Cartagena de 1810, los artesanos afrodescendientes jugaron un papel decisivo en la conducción del movimiento de independencia. Entre los barrios de Getsemaní y San Diego, donde residían mayormente, se tejieron las historias de independencia. El primer momento tiene lugar el 14 de junio de 1810, con la expulsión de Toribio Montes, gobernador de la provincia de Cartagena. Gracias a la alianza entre las élites criollas y los líderes afrodescendientes, pactada por José María García de Toledo con Pedro Romero, máximo dirigente de los negros de Getsemaní. Esta alianza se dio como resultado de la constitución de los lanceros de Getsemaní, una fuerza militar paralela a la regular, integrada por los mulatos negros, que sería determinante en el proceso que se avecinaba. Por vez primera, en la historia de Cartagena, un mulato era jefe de un regimiento, y entre las reivindicaciones independentistas se incluía el nombramiento de oficiales pardos en las milicias integradas por estos. El segundo momento, el 11 de noviembre de 1810, coincide con el rechazo del brigadier José Dávila, enviado a Cartagena como un nuevo gobernador por la Junta de Regencia de España. La alianza entre la aristocracia local y los sectores populares propició que los lanceros de Getsemaní impidieran la entrada del nuevo gobernador cuando éste arribó al pueblo de Boca Chica, a la entrada de la bahía de Cartagena. Un tercer momento, clave para entender la llegada de la independencia absoluta, acontece los días 4, 5 y 6 de febrero de 1811. Ante el rumor de un golpe instigado por los españoles contra la Junta, estalló espontáneamente un movimiento popular que terminó con el apresamiento de quienes habrían apoyado el golpe, siendo puestos bajo la vigilancia de los lanceros de Getsemaní. Los intentos de García de Toledo por liberar y perdonar a los conspiradores supuso el final de la alianza de los sectores populares con las élites cartageneras. Lo que siguió fue la preparación de la independencia absoluta, que sería obra de los artesanos, mulatos y negros, en una nueva alianza con los líderes radicales de la provincia, comandados por el momposino Gabriel Piñeres. El cuarto y último episodio se produjo el 11 de noviembre de 1811. Ese día se proclamó la independencia absoluta de Cartagena contra la voluntad de la élite criolla y como resultado del empuje de las clases populares. La Constitución de Cartagena en 1812 reconoció por primera vez el derecho de todos los hombres a participar en la toma de decisiones sobre su futuro, sin limitaciones raciales. Los afrodescendientes pudieron aspirar a la condición de ciudadanos iguales ante la ley al resto de la población. La Constitución de 1812 prohibió por primera vez en suelo colombiano el comercio de esclavizados. Poco sabemos acerca de los esclavos, pero en esos levantamientos que hubo en Cartagena, levantamientos masivos, tenemos la absoluta seguridad que participaron no solo los afrodescendientes libres,
sino también los esclavos. Una importante reflexión que deberíamos sacar de esto es que la República nace como consecuencia de un movimiento democrático. Y eso es quizás lo que hace de la República de Cartagena un asunto peculiar. Las luchas por el poder interno, ya advertidas antes del grito de independencia, y la inexperiencia de un gobierno joven, abrieron las puertas para la retoma española. Cuando Fernando VII retornó al poder en España, requirió tomar el control de las colonias neogranadinas y en 1815, el general Pablo Morillo reconquista a Cartagena. Después de un asedio de muerte y destrucción que convirtió a la plaza en ciudad heroica, la ocupación duró hasta 1821. Otro gran líder de origen afro, además de Pedro Romero, se destacó entre los dirigentes de la independencia. José Prudencio Padilla jugó un papel decisivo en la siguiente fase de creación de la República en la década de 1820-1830. Fue el gran héroe de batalla naval que permitió la reconquista de Cartagena en 1821. Sin embargo, un siglo de guerras civiles impidió que los ideales de igualdad y libertad que se prendieron en los corazones de mulatos, negros y zambos para resistir el poder imperial siguieran su curso en la historia hasta hoy.